La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Cristo ha venido al encuentro del hombre. Dios se ha querido revelar a través del Hijo y nos ha venido y nos ha visitado en nuestros diferentes lugares cotidianos y de manera muy especial en la sinagoga, en el templo de Jerusalén también. Con qué pasión va a defender el templo de Jerusalén, la casa de oración del Padre. Pero así también como queremos hoy día profundizar un poco el tema del sábado, el día de reposo del pueblo judío, que fue para los judíos el séptimo día, para los cristianos, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la luz del Espíritu Santo, ya el nuevo pueblo de Dios, el cristianismo, va a tener este encuentro con el Señor, este día de culto, el primer día de la semana, el día domingo, ¿no? Ahora, la misa, si la conocemos, es el lugar especial del culto para el cristiano, ¿no? En el momento en que nosotros somos receptores de gracias de Dios, los sacramentos, la sanación, la iluminación a través de la palabra de las lecturas de la palabra de Dios, el evangelio de manera especial, las reflexiones que nos regalan nuestros sacerdotes. Entonces, recibimos gracias de Dios, la salud, la paz, bienestar, el gozo, el contento de acercarnos a Dios, pero también para dar gracias. Nosotros dar gracias por todos los bienes espirituales y temporales que recibimos a lo largo de la semana. Esto también nos motiva a que analicemos las situaciones en que desvalorizamos la misa, el no ir a la misa, por ejemplo, el no asistir a la misa por años, el no acercarnos a Dios por años, el no haber realizado la comunión por años. Muchas veces solamente se quedó en la primera comunión. Es algo triste. A mí me duele ver tantas personas que van a misa y no comulgan. Muchas de ellas pudieran hacerlo bastando una confesión y otras no la hacen porque creen que es un simple símbolo, como lo creen los hermanos protestantes. Qué error, qué tristeza con todas estas cuestiones que están pasando. Entonces vamos a dar lectura del Evangelio según San Marcos. Vamos al capítulo 3, versículos 1 al 6. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sanada. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este es un pasaje difícil para Jesús, doloroso para él. Ver a una parte de su pueblo, de la secta de los fariseos, hombres extremadamente, vamos a decirlo así, entregados a ritos externos,
Ellos llegaron a creer que de esta manera estaban cumpliendo con la ley, ¿no? Sin embargo, vemos cómo es que se van endureciendo por cuestiones externas, ¿no? Como lavarse las manos, esto de querer respetar el día de descanso de una manera que iba en contra de la misericordia del mismo Dios. Es lo que le está pasando en cierta forma, no de la misma forma, a los hermanos de la secta adventista. Es una congregación, una iglesia que ha crecido mucho, se ha extendido en muchos países y la cuestión es que los católicos no tenemos una identidad con el resto de las iglesias, de las congregaciones protestantes, porque muchos ignoran las grandes y graves diferencias doctrinales que hay con los hermanos evangélicos o protestantes y con esta clase también de congregaciones como es la adventista, los testigos de Jehová y la conocida como los mormones. Eh, que todo el mundo cristiano no los reconoce como cristianos, como tal, porque pues en el caso esta secta adventista, lo decimos con respeto porque han salido de otras congregaciones, de otra congregación protestante y dentro de esas mismas congregaciones se empiezan a dividir, empiezan a darse subdivisiones. Entonces, vamos a verlos en un ratito más sobre esto de por qué los adventistas no los consideramos como cristianos. Ahora, Jesús en el texto lo vemos ir a la sinagoga. Jesús va a la sinagoga. Es un hombre, tal como hombre, como Dios también, Dios, verdadero hombre, que busca a Dios, lo busca. Acuérdense ustedes cómo tan bonito decía cuando se quedó a los 12 años, se quedó en Jerusalén, dejó ir a su papá, a su mamá, a José y María, irse en la caravana, y después de 3 días, ¿no? Perdón, al cabo de 3 días, pues que ellos lo van a buscar, ¿no? Regresan a Jerusalén a buscarlo, lo encuentran. Jesús va a decir algo muy bonito, ¿no? ¿Por qué me buscaban? No saben que yo debo estar donde mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Es del texto de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Bueno, entonces, aquí lo vemos a Jesús en este pasaje de Marcos que hemos leído del capítulo 3, que Jesús va al encuentro del hombre, ¿no? A sanar, a traernos una palabra, el evangelio, la buena noticia de de la salvación, de la resurrección, del amor del Padre. Obviamente también nos va a traer exigencias, porque quieras o no, el catolicismo, dentro de todas las religiones, pues es la menos querida, la menos apreciada. ¿Por qué? Por su exigencia de vida moral. Por ejemplo, esto del matrimonio, no hay divorcio. Todo el mundo, a muchos quieren divorciarse de sus maridos, de sus esposas. El cristianismo nos llama, el catolicismo nos llama a crecer en el amor, a superar las deficiencias, las limitaciones que tenemos dentro del matrimonio, a pedir el auxilio de Dios, también el auxilio, por ejemplo, de las ciencias, en este caso de la psicología. La psicología ha logrado grandes avances en la investigación del comportamiento de los esposos, de los matrimonios, y ya se encuentran pues patrones a veces de conducta y eso nos ayuda a corregir deficiencias. No tengamos miedo que los matrimonios acaben en fracaso, ¿no? No es porque a veces no hay voluntad de las personas, pero se pueden corregir muchas deficiencias. Ya, entonces, Jesús viene al encuentro del hombre, ¿no? Y el hombre también tiene que salir al encuentro de Dios. No es que yo me encuentro con Dios
voy a misa cuando quiero, cuando me nace. Ya lo he escuchado eso de varias personas, o como aquellas otras que dicen, bueno, ahora voy a llevar mi vida como yo quiero, ya cuando esté mayor, anciano, ya volveré por los caminos del Señor, si es que no te mueres antes, ¿no? ¿Cierto? Ahora, ir al templo es también para ser agradecidos. No es que uno lo hace en su dormitorio, en su casa, cuando uno tiene ganas. No, no, no. Eh, Hay que salir a buscarlo. Debemos estar donde está nuestro Padre. Eh, y eso es la iglesia. Y la iglesia tiene un culto que Cristo dejó ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante, ¿no? Que deja que hagamos la ofrenda, la entrega de su cuerpo y su sangre. Y eso lo vamos a encontrar también en los Hechos de los Apóstoles, en la primera carta a los Corintios, o también en la carta a los Hebreos, ¿no? Que se deja un nuevo sacerdocio. ¿Y el sacerdocio para qué es? Es pues para dar ofrendas, sacrificios. Bien, entonces, miren qué tan bonito el Salmo 122 nos dice: oh, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Yahvé. Ya estamos, ya se posan nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. Jerusalén, construida cual ciudad de compacta armonía, a donde suben las tribus de Yahvé. Es para Israel el motivo de dar gracias al nombre de Yahvé. Entonces, Eucaristía, pues, significa dar gracias. Dar gracias, y eso es lo que hacemos. Qué ingrato el hombre que un día a la semana, una hora, no va a misa a dar gracias y a compartir lo que tiene también, porque en aquella pequeña ofrenda que damos en la presentación de las ofrendas, también nosotros damos gracias a Dios diciendo, Señor, aquí está esta monedita, este billete para las personas que lo necesitan, ¿no? Para el sostenimiento también de nuestros sacerdotes y de tantos edificios que tienen pues la iglesia. Miren qué tan hermoso dice el Salmo 63 lo siguiente: oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco, mi alma tiene sed de ti, en pos de ti mi carne languidece cual tierra seca, sedienta, sin agua. Por eso vine a verte en el santuario, ¿no? Por eso vine a verte en el santuario, para admirar tu gloria y tu poder. Pues tu amor es mejor que la vida, mis labios tu gloria cantarán. Quiero bendecirte mientras viva y las manos en alto invocar tu nombre. Esto nos dice el Salmo 63, ¿no? Ir al santuario, a los templos de nuestro Señor, ¿cierto? Admirar su gloria, su poder ahí en la Eucaristía cuando se levanta. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús va a la sinagoga, pero eso fue en el tiempo de Jesús. A partir del nacimiento del cristianismo ya no hay pues sinagoga. Lo que tenemos es templo, tenemos catedrales, tenemos capillas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Cristo ciertamente fue a la sinagoga, fue al templo. Él no conversaba a solas con el Padre, ¿no? Solamente, no, no. Él va al encuentro del Padre, así como también va al encuentro de Dios en la comunidad. No era solo, pues, él era un hombre comunitario, participaba de la vida litúrgica en la sinagoga, en el templo, en la vida del pueblo. Él se acercaba al pueblo. Por eso es que aquí en el texto que hemos leído, pues, de Marcos, va a la sinagoga. Ahora pasemos a este tema que nos diferencia grandemente a todo el mundo cristiano, eh, tanto católicos, ortodoxos como protestantes, en relación a los hermanos adventistas. Ellos pues no se reúnen el día domingo, ellos continúan congregándose el día sábado, que fue un mandato para los judíos. Si uno revisa Éxodo capítulo
20, de versículo, a ver si no me equivoco, el 6 o el 8 en adelante, en que Dios manda a guardar un día de reposo, el día de reposo. Esto era el día séptimo. Pero ¿cuándo fue el día séptimo? ¿Cuándo empezó el día séptimo? Cuando uno revisa el Génesis capítulo 1, vamos a ver que cuando Dios empieza a crear el universo, recién crea la luna, el sol y las demás estrellas el día cuarto. Entonces, esos 7 días de la creación, pues son 7 días teológicos, no son días calendarios, porque el sol, la luna empezaron a existir a partir del cuarto día. Ustedes pueden revisar Génesis capítulo 1. Entonces, el cristianismo empezaba a reunirse el día pues, domingo, el primer día de la semana. A ver, vamos a ver. El primer día de la semana, y eso lo vamos a encontrar en varios textos de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, aquí tenemos Hechos 20, capítulo 7. Miren lo que nos dice. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. ¿Qué pasó ahí? Que un joven se durmió, estaba en el balcón, se cae y pues del golpe se muere. Eh, Pablo hace oración sobre este joven y lo revive, ¿no? En el versículo 11 continuamos, se nos dice, subió de nuevo, partió el pan, ¿no? La fracción del pan, el pan eucarístico, y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. Entonces, el primer día de la semana, ya no el séptimo. Los cristianos empezamos a reunirnos el primer día de la semana. Lo mismo nos va a decir la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Vamos a leer versículo 1 y 2. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Y luego, por ejemplo, el Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, nos habla del día del Señor. Ese día del Señor, pues va a ser justamente el domingo. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta, ¿no? Esta es la visión que San Juan, el apóstol, va a tener ahí en el Apocalipsis. Bien, entonces, ya no es la sinagoga, ya no es el sábado. Y si uno, por ejemplo, les pregunta a los hermanos adventistas, ellos cuándo empiezan a reunirse, a partir de qué hora del sábado. No, ellos no se reúnen desde el sábado, sino desde el viernes. El viernes ya por la tarde, ya al atardecer, como lo hacían los judíos, ¿no? Entonces, siguen prácticas judías, por eso ellos son judaizantes. Entonces, no es que lo hacen en el séptimo día tal como nosotros lo conocemos, ¿no? O sea, el mismo día sábado. Ahora, los judíos no tenían esto de día lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Ellos tenían primer día de la semana, segundo día de la semana, tercero, cuarto, séptimo, y se le decía reposo, era el reposo, eso que lo encontramos ahí en Génesis capítulo 2, versículo 2, ¿no? Que luego de haber creado Dios todo el universo, Él reposa, Él descansa. Hay un cese. Obviamente no es que Dios se canse, no, ni cesa, él sigue construyendo, Él sigue sanando, Él sigue trabajando. Por eso es que a Jesús lo van a criticar, lo van a acusar los fariseos, los escribas, de que quebrante el día sábado. Jesús va a decir, mi Padre y yo trabajamos, seguimos trabajando, ¿no? Y lo quieren pues apedrear, lo quieren matar por quebrantar el sábado y además hacerse igual a Dios al llamarse hijo de Dios. Él se hacía Dios, decían pues los fariseos. Bien, entonces, eh, claro, los adventistas van a decir, tomando, por ejemplo,
Lucas capítulo 16, versículo 16, que Cristo no vino a abolir nada, no vino a, digamos, a destruir, a eliminar, digamos, la ley. Miren lo que dice Lucas 16, 16. Vamos a ver si por acá lo podemos. Vamos a leer. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Miren, desde entonces se está proclamando el reino de Dios y cada cual se esfuerza por conquistarlo. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta última partecita que deje de cumplirse una sola letra de la ley, los hermanos adventistas lo toman como que si la antigua alianza, como si la ley mosaica de los 10 mandamientos aún perdurara, ¿no? Porque dice que no ha venido pues a abolir nada. Y eso también lo vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 17. Hagamos esta concordancia para entender sus pensamientos de ellos. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Ahora, hay que ver que lo que dice Lucas capítulo 16, versículo de 10, es que la ley y los profetas llegaron hasta San Juan el Bautista, pero a partir de ahí ya empezó a predicarse el evangelio. Ya el evangelio va a absorber lo que se dijo en todo el Antiguo Testamento y Jesús lo va a llevar a plenitud, ¿no? Por eso Jesús dice, no, yo no vengo a abolir nada, sino vengo a darle cumplimiento, vengo a darle plenitud. Y vamos a ver que Él cumple los 10 mandamientos a cabalidad, en su totalidad, en su perfección. Y como somos cristianos revestidos de Cristo por el bautismo, nosotros estamos llamados a seguir el mismo camino de guardar los 10 mandamientos. No lo haremos tal como Cristo lo hizo, pero estamos llamados a hacerlo porque ahora tenemos al Espíritu Santo y la gracia de Dios en nosotros. Entonces viene a dar cumplimiento. Él los cumple, ya los cumplió, ya están cumplidos. En Juan 19, versículo 30, dice, ya estando en la cruz, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, Él lo cumplió todo. Hasta ahí, el Antiguo Testamento. Ahora, no es que tampoco caigamos en el error que el Antiguo Testamento desapareció. No, Él lo va a llevar al Nuevo Testamento. Ahora tenemos que ver el Antiguo Testamento con los ojos del Evangelio, pero ya no pues el sábado judío. Cristo resucita el domingo y por eso es que nosotros, la palabra de Dios nos dice que la iglesia empezó a reunirse el día domingo. Bien, entonces en el libro de Gálatas, vamos a encontrar algo muy precioso que los hermanos adventistas deberían tomar en cuenta, que es lo siguiente. Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, ya no estamos bajo la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos adventistas, la ley llegó hasta San Juan, o hasta que ya después vino Cristo y nos dejó el Evangelio. Entonces, ha sido un pedagogo, fue ayudando al pueblo de Israel para que reconocieran a Cristo Jesús. Varios o muchos de los judíos lo reconocieron y luego con Cristo, con el Espíritu Santo, se inició la iglesia, el cristianismo. Bien, entonces, hermanitos,
A todos los que nos escuchan, debemos recordar que estamos invitados a ir a la comunión, al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Miren cómo es que hace poco una esotérica, ¿no? De estas que hacen encantamientos, invitaba a la población para hacer encantamientos con agua bendita y robándose la Eucaristía, ¿no? El cuerpo y sangre consagrados de nuestro Señor para hacer encantamientos, para cuántas aberraciones más. Los satánicos también utilizan el cuerpo de Cristo consagrado, eucaristizado. Bien, no es que sea un símbolo. Miren cómo es que la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, vamos a leer 3 versículos nada más, del 15 al 17. Les hablo como a personas sensatas. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Miren lo que está diciendo Pablo. Hay que juzgar esto. Miren, analicémoslo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no? El sacerdote está bendiciendo, impone las manos sobre las hostias sin bendecir y empieza a bendecirlos. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Con la sangre, dice, con la sangre de Cristo. No está diciendo con el cuerpo, con el pan eucarístico, perdón, con el pan ahí, ¿no? Sin consagrar. Dice, no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Repito, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así siendo muchos, formamos un solo cuerpo porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Aquí ya se está refiriendo por pan, no el pan sin consagrar, sino ya el pan consagrado, que es ya el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos esto maravilloso que nos ha dejado el Señor. Pero muchos han empezado a abandonar por años, nuestra asamblea principal, que es la misa, la liturgia. Y es penoso porque ya no hay una vida de gracia, no se está recibiendo los sacramentos. Es como el no tener el cuerpo eucarístico de Cristo en nosotros, es no alimentar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Ahí nosotros recibimos la gracia de la vida. Ya muchos, incluso que no se han confesado por años, ya tienen una muerte espiritual. Es triste, ¿no? Sí, podrán hacer sus chistes, alimentarse, ir a fiestas, etcétera, pero espiritualmente hay una muerte y tenemos que tener celo por nuestros hermanos para invitarlos a la misa. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo, voy a leer capítulo 10, versículos 27, 25 al 27. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. Dice, no abandonen las asambleas. Invitemos a los hermanos a no abandonar a las asambleas. Eso ya es pecado mortal. Es gravísimo, pecado mortal. Es ser ingratos con Dios, no llevarle ni una ofrenda como lo hacía Abel, ¿no? Le llevaba sus mejores ofrendas. ¿Qué le llevamos nosotros? Versículo 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Versículo 27. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. Miren, es un juicio devorador, un fuego que devorará a los rebeldes, aquellos que se han alejado de Dios, que no lo visitan, que no son agradecidos. Bueno, es terrible esto, pero motivemos a los hermanos para ir al encuentro de Dios, para recibir sus gracias, sus bendiciones, salud, paz, alegría, consuelo, el gozo de encontrarnos a Cristo en la comunión. Así viviremos y seremos
salvos por siempre. Bendiciones, hermanos. Será hasta otra ocasión.